reforma laboral como tributaria que va al Congreso. Algunos temas importantes respecto de cambios tributarios en ganancias, en el IVA, bueno, en los servicios de telefonía celular, en la compra-venta de vehículos, el tema de algunas exenciones, ¿no? En el tema de los seguros, muchos impuestos internos que al dejar de existir uno asume van a permitir abaratar algunos servicios o algunos bienes. Guillermo, ¿qué es lo más importante de lo que conocimos hasta acá? Vos recogiste de las modificaciones que se están impulsando. Y una de las cuestiones tal vez importantes está vinculado sobre todo con la venta de los inmuebles que esté exento. En su momento nosotros hicimos una crítica cuando se instauraba la compra-venta de inmuebles grabados en ganancias, porque de alguna manera se buscaba la construcción, eso atentaba contra ello. Eso me parece una cuestión importante, darle la posibilidad que esté exento el alquiler de los inmuebles para las familias. O sea, te va a permitir dos cosas. Primero, declarar el alquiler, que hasta ahora no lo hacías por el tema impositivo. Eventualmente puede ser deducible también ese alquiler. Sería de ganancias. deducible, hoy de hecho hoy lo es, pero la gente no tiene incentivo a declararlo para no pagar el impuesto. Totalmente, entonces ahí tendrías una situación de que la gente lo estaría declarando y también lo que te permite es que después poner que se restaurara o efectivamente bienes personales a partir de 2028, cuando deje de tener vigencia el REIPP, te permite lo que no recaudás por ganancia, vas a obtener un poco tal vez por la parte de bienes personales. Estoy pensando también en lo importante que puede ser para alguien para dinamizar todo el tema de la compraventa de viviendas, porque alguien que tiene un pequeño ahorro, que hasta ahora no tenía mucho incentivo para comprar un inmueble o ponerlo en alquiler, esto sería para, porque siempre se dijo, bueno, si es el único inmueble, si es una... Acá no hay un límite, ¿puedo tener 2 inmuebles en alquiler, puedo tener 3? En principio dicen, se deja de aplicar algo que nosotros decíamos impuesto celular, que es incorrectamente denominado impuesto celular. Lo que se establecería directamente sería sacarlo del objeto del gravamen y todavía no se sabe. O sea, yo siempre digo en la parte de las reformas, hay un proyecto, siempre una reforma es de lo que surge del Congreso. O sea, claro. y siempre tiene que tener origen en Cámara de Diputados. Es importante que surge de Cámara de Diputados. En principio sería que la compra-venta de inmuebles, principalmente la venta, no va a estar sometida a gravamen. ¿Qué pasa con los temas más sensibles como ganancias, por ejemplo? Y de alguna manera lo que están diciendo es que se van a ampliar las deducciones. Esa es otra de las cuestiones importantes. Pasa algo, ponerle... la gente, no sé, los periodistas, en el caso de acá las que estamos deducciones hablando, y los topes, supongo también, totalmente, ¿no? Está la posibilidad de deducir la vestimenta. ¿Por qué tenemos que ir a utilizar un antecedente? El de Magdalena Ruiz Vineazú, que es... Ese mismo, no tiene sentido. Llevémoslo a una norma y demos estabilidad, porque me parece lo correcto, que aparezca la posibilidad de que las personas puedan deducir ciertos gastos y después va a tener que venir también acompañado de lo que vendría a ser una disminución en el impuesto al valor agregado, para aquella gente que no paga impuesto a las ganancias y que tampoco está llegando a fin de mes, alineado a lo que sería ese super IVA, a ver qué sucede. Claro, porque el IVA hoy es un impuesto que lo pagan todos, no sé, va a comprar un litro de leche una persona rica y paga lo mismo que una persona indigente. Totalmente, o sea, ambos dos pagaron de la misma manera. Aquella persona que tiene capacidad de ahorro termina pagando menos. Aquel que consume todo su salario, imagínate que fuesen todos los productos el 21%, no hubiese exenciones, 21% pagó al Estado para poder estar en sociedad y le costó lo mismo que un impuesto a las ganancias, un 21%. Termina actuando de igual manera. Sí, que hay un tema muy importante, después seguramente vamos a coincidir con Guillermo, que es la primera vez en la Argentina, Débora, que aparece por un lado una reforma fiscal, una modernización laboral, una ley de inocencia fiscal y los cambios al Código Penal, porque son 4 cosas que se van a machear y que nunca pasó esto en la Argentina. Entonces hay que estar muy atentos a esto, porque en realidad lo que vos estás haciendo es tratando de amalgamar todo, la parte laboral con la parte fiscal, con la parte impositiva, y a partir de allí empezar a ver qué vas a hacer. Ahora, lo más importante acá, en particular para el tema modernización laboral, Débora, y que hay que aclarar lo que siempre lo decimos acá, no es los trabajadores que están en blanco.
es los trabajadores que están del otro lado del sistema. Los que están fuera del sistema. Los que están en negro. Por eso yo le diría... Los 8 millones de trabajadores que van con este sistema, si funciona bien, van a poder ingresar al sistema que estamos nosotros. Bueno, porque a ver, aclaremos lo por más qué. importante es lo que está afuera y no lo que está Guillermo, dentro. ¿por qué esos trabajadores o esos empleadores además tendrían incentivos para tomarlos y registrarlos? Bueno, ahí lo que se está proponiendo inclusive es casi una pseudo posibilidad de reingresar al sistema sin penalidad. No soy especialista en ese tema, Sí, lo mío sí. es maldo tributario. Sé que van a tener, me parece, alguien. Sí, sí, pero igualmente es interesante tu mirada. Y me parece que lo importante a veces no es solo la recaudación, sino también la información. Un Estado necesita información para poder tomar decisiones. Si vos tenés gente en negro y no sabés cuánta gente está fuera del sistema, también es un problema. Esto yo lo dije en una publicación, de que a veces establecer grandes impuestos, lo mismo altos costos laborales, te lleva de que después se genere el incumplimiento, después la pérdida de la información. La información es importante. Ahora, la inocencia fiscal, de esto hablamos un montón, ¿no? Porque decíamos, bueno, una cosa es que vaya al Congreso y otra cosa también que se reformen leyes penal tributario, porque para que alguien tenga realmente la seguridad de que, bueno, tenía los dólares... Siempre también me gusta aclarar esto como tema de origen. No es lo mismo tener dólares en el colchón que tener plata negra. No necesariamente van de la mano, ¿no? Me gustaría que lo aclares, Guillermo. Sí, ahí cuando nosotros hablamos de dólares, entra en aplicación una norma cambiaria. Y cuando hablamos de lo que sería el no ingreso de un gravamen, como decimos a veces, la plata en negro, eso es materia tributaria. Algo que es muy interesante, que lo comentaba Carlos, recién vos, Débora, es la ley penal tributaria. Hoy una persona que omite gravamen por una suma de 1.500.000 pesos en todo el año, llámese en ganancias o en IVA, superó el umbral mínimo de punibilidad, estaría dentro de un marco penal. 1 millón al año. 1.500.000 pesos. O sea, es nada. Es nada, y después se genera una situación de que el funcionario del fisco, y me pongo en el lugar del funcionario, muchas veces lo hablo, de que si encuentra esa situación tiene casi la obligación de iniciar esa denuncia penal. Coincido de que hay que subir los umbrales a lo que realmente debe considerarse un evasor realmente, Totalmente. o una persona que está fuera de... Ahora, con los dólares del colchón, ¿qué se podría hacer para que realmente sea un incentivo, independientemente de que hay que dar las condiciones económicas, ¿no? Pero desde el punto de vista fiscal? Y una de las posibilidades sería que si vos le permitís ingresarlo al sistema y lo utilizás, no sé, como para la compra de inmuebles, quien los vuelve a ingresar, entrar casi lo que sería un pseudo blanqueo, como que le das esa posibilidad. Hoy es cierto también, que lo comentamos acá, de que se subieron mucho los montos a partir de los cuales las entidades bancarias y las billeteras electrónicas están obligadas a informar. ¿Hoy qué monto es? Hoy estamos en 50 millones de pesos. Claro, teóricamente la ley de inocencia fiscal va a pasar a 100 millones de pesos. Entonces, eso es muy importante, Débora, porque suponete que alguien tiene 20.000 dólares en el colchón y se quiere comprar un auto, esos 20.000 dólares no te van a pedir la certificación de dónde vienen esos 20.000 dólares. Vos vas a ir a la concesionaria con los 20.000 dólares, te los van a cambiar o te los van a tomar directamente y vas a poder comprar directamente el auto. Sin que te pidan lo que te piden ahora, lo que le tendrían que haber pedido a Pantano, que es el origen de los fondos. Claro, o a la mamá ahí de Pantano. el tema de los límites es interesante, porque en un momento era tan bajo que era irrisorio. Después está bien subirlo, pero no tanto como para que pueda entrar ahí plata del narco, plata de, bueno, del delito, ¿no? No es lo mismo una persona que, bueno, por las circunstancias de la Argentina históricas, tuvo que comprar dólares por fuera del circuito porque había cepo, o bueno, en fin, podríamos citar un montón de circunstancias de la historia económica argentina, que alguien que tiene origen ilícito en los fondos, ¿no? Por eso es difícil establecer ese límite. Sí, hay un punto ahí que tenés que tomar en cuenta, que era durante mucho tiempo en la Argentina, te dejaban comprar dólares oficiales, un monto de 200 dólares, y el resto que quería comprar dólares no era que eran del narco, sino que era un ahorro, iba y lo compraba directamente porque no los podía comprar en un banco o en una casa de cambio. Claro.
Salió el dato de inflación, también me gustaría darlo, porque es un dato importante a esta hora, ¿no? Muchos decían, ¿estará igual que el mes pasado, apenas por encima? 2,5%, Débora. Para entenderlo y para la magnitud, vos me preguntabas cuánto había sido el anterior, había sido 2,3%, por lo tanto sube con respecto al mes anterior. Y otro dato importante, que no veíamos una inflación, para tener una idea de una inflación parecida a esta, tenemos que retrotraernos a marzo de este año, que te acordás que había subido muy fuerte y había dado 2,8%. Con estos números estás con una inflación interanual del 31,4%. Probablemente la Argentina termine en diciembre de repetirse este número con una interanual de aproximadamente entre el 32 y ahora, 33%. Carlos, a ver, vos hablabas de marzo. Estacionalmente marzo es un mes de inflación alta porque empiezan las clases y todo aquello. Sí. Este 2,5, a mí me llamaron la atención los rubros que empujaron el índice hacia arriba, sobre todo porque en los últimos meses lo que nosotros veníamos viendo es que un rubro que siempre estuvo por encima de la media estaba por debajo y esta vez volvió a subir, que es alimentos y bebidas. Lo que hay que decir es que noviembre por lo general no es un mes estacionalmente alto. Claro, porque ahora vienen las fiestas. El mes estacionalmente alto es diciembre. Claro. Donde se cobran los aguinaldos, donde la gente consume mucho más. Fíjate, si podemos ver rubro por rubro, el rubro que más aumentó, ahí lo tenés, vos que podés leer mejor. Ahí están, que bueno, yo. Fíjate los servicios, ¿no? Porque Fíjate tenés todo lo que es viviendas. Vivienda, combustible, electricidad, que sube prácticamente, es lo que más sube, 3,4 si veo bien, ¿no? Sí, después tenés, bueno, ahí está todos los servicios, los regulados, ¿no? Ahí tenés, y el transporte también. Claro, ahí tenés transporte también, y fíjate que hay muchos más de los rubros que suben por encima del 2,5%, lo que no te pasaba en el mes pasado. Obviamente... Alimentos y bebidas, vos fíjate que está en 2,8, ¿no? Claro, también pero fíjate, ahí fíjate que a pesar de que vivienda, combustible y electricidad aumentó mucho, la de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene más impacto de alguna manera en lo que es el rubro alimentos, dio más bajo, dio 2,4 contra 2,5 que da noviembre. La verdad que el de noviembre no es un dato, el relevamiento del estimador del Banco Central que se había dado a conocer a principios de mes, daba para noviembre una inflación promedio del 2,3. Ninguna consultora tenía el 2,5%, la mayoría de las consultoras estaban entre el 2,2 y el 2,3%. Por lo tanto, yo diría que es un número que sorprende y que de alguna manera lo que te muestra, Débora... Sobre todo, perdón, Carlos, que tuvimos cierta estabilidad cambiaria. Sí, por eso digo. Bueno, ahí lo que hubo es que el pass-through que tuviste famoso de la devaluación lo tuviste prácticamente entre julio y septiembre. Acá no lo tenés, pero lo que tenés claramente es lo que se llama, lo que muchos economistas ven, que es una inflación estructural, que más allá de vos haber dejado emitir moneda, porque uno de los grandes causales de la inflación, hay que tomarlo así, la inflación es un fenómeno monetario ya lo aprendimos, directamente que tiene que ver, no es multicausal. Pero lo que hay estructuralmente en la Argentina es un problema que es difícil perforar ese valor del casi 1 y pico que había llegado el gobierno y volvés a tener el 2,5. Sí, la verdad que el presidente había dicho que vamos a ir con el cero adelante, ¿no? De todas maneras hay que considerar las inflaciones de los años anteriores. Vos tenés que decir que en el 2023 la inflación fue del 211%. Claro, sí, venimos del infierno, Carlos. En el 2024 claro. la inflación fue del 110% y vas a terminar el año con una inflación del 32%. Sí, eso es, o sea, hay rigurosamente que cierto. Lo que es la baja de la inflación. Ahora, también es verdad que había cierta expectativa, por lo menos manifestada públicamente por las autoridades económicas nacionales, por el gobierno, de llegar a una inflación, creo que para agosto se hablaba con el cero adelante. Sí, en realidad se quería terminar diciembre después pasó, después de todo el desarme de las LEFI y todo lo demás, pasó a tener una inflación con el 0, en diciembre. Pero obviamente, vuelvo a repetir, es muy difícil en un país que viene con tanta inflación bajarla de golpe, pero vuelvo a repetir. Igual el otro día, perdón la interrupción, un economista internacional decía, igualmente el proceso de desinflación de la Argentina en 2 años ha sido muy rápido, de los más veloces que se recuerden en el mundo, en el contexto de un plan de estabilización. Es más rápido que fue el plan de Israel y es más rápido de lo que fue el plan austral en la Argentina, y también el plan de convertibilidad tal vez no lo podés comparar, porque en realidad con la convertibilidad hiciste que un
dólar fuera un peso y automáticamente eso hizo que directamente baje la inflación. Ahora, lo que hay que tener en cuenta de acá en adelante, Débora, es que el nuevo presupuesto que se presentó al Congreso tiene una inflación del 25%. Anual. Terminábamos este año con 25%. Claro. Bueno, pará, ¿y qué dólar tenía ese presupuesto también? Bueno, un dólar... terminó siendo 1.475. Okay. Pero lo que hay que empezar a ver ahora es cómo va a ser diciembre. Claro, porque mi pregunta es esta. ¿eh? Si noviembre es un mes que estacionalmente no es alto, sí diciembre, sí. Después tenés el periodo vacacional y después tenés otro pico importante que es el mes de marzo, habitualmente con el inicio de las clases y demás. Sí. Si estamos en el 2,5 en noviembre, ¿no? En un proceso que el gobierno tiende como expectativa a buscar la desinflación, si puede haber otro salto. Sí, en realidad lo que hay que ver es cómo se mueva este rubro que vos dijiste, que es fundamental, que es alimentos y bebidas, donde en este mes no vi el número, pero subió muy fuerte en noviembre el precio de la carne. Hay que tenerlo a eso muy en cuenta. Es muy fuerte la suba de la carne, lo que le pega a alimentos y bebidas, pero también el tema de haber congelado las tarifas y empezar a subirlas de golpe. No te olvides que es el punto número uno que traccionó, subió el transporte, sí. Subió el transporte de corta, de mediana, de larga distancia, subió el subte, subieron todas esas tarifas, subió el agua, la electricidad. Subieron todas esas tarifas y obviamente esto impacta. Ahora, la mayoría de las consultoras tenía para diciembre una inflación promedio del 2,5%. Habrá que ver si este número lo van a mantener. O lo van a modificar hacia arriba, teniendo en cuenta la estacionalidad de diciembre, ¿no? O lo van a modificar, ¿no? Pero vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que diciembre va a ser un mes que probablemente tengas un consumo mayor al que tuviste en diciembre del año pasado, tenés que pensar que por lo menos la inflación para diciembre y 2,5, yo te diría que podría ser el valor o el piso. Bueno, recién estuvimos hablando con Guillermo Posch de los cambios tributarios que se vienen. Ahora, importante el tema laboral. Recién nosotros hacíamos un punteo de lo que va a pasar con la manera de computar las horas extras, las indemnizaciones por despido, las vacaciones, el periodo de prueba que se extiende a 8 meses. La ultraactividad, es muy importante. Bueno, en el caso, por ejemplo, del empleo doméstico a 6 meses. Hay un montón, ahora lo vamos a ir punteando, seas un empresario pyme, tengas un kiosco o seas empleado, todo esto te va a terminar afectando de alguna manera. Por eso vamos a consultar también a Alejandro Losito, que es abogado laboralista. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar acá. Gracias igualmente. Lo más importante de esta reforma laboral, yo después tengo un montón de preguntas punto por punto, pero a su criterio. A ver, lo importante de la reforma laboral, que creo que es una reforma bastante integral que busca modificar aspectos que son novedosos e incorpora, por otra parte, soluciones que ya la jurisprudencia, los jueces ya lo venían diciendo hace tiempo, con lo cual abarca cuestiones que realmente son novedosas y otras que incorpora lo que la jurisprudencia habitualmente ya venía resolviendo. ¿Te parece que vayamos punto por punto y vos nos vas ayudando a comprender? Dale, bueno, indemnizaciones, punto importante. La indemnización por despido. Se reduce la base de cálculo de las indemnizaciones, se eliminan las vacaciones, el aguinaldo, las propinas o los premios en la fórmula o el cálculo indemnizatorio. Pasánoslo en limpio, Alejandro. A ver, esto tiene que ver un poco con el lugar donde eventualmente, el lugar de decisión, que después va a intervenir la importancia de este artículo. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la capital federal ya había un fallo plenario, Turusay, que expresamente descartaba la posibilidad de incorporar en la base de cálculo de las indemnizaciones, por ejemplo, el SAC. ¿Sí? Eso estaba resuelto en la jurisprudencia acá en la capital federal hace mucho tiempo. Con lo cual acá en Capital Federal el SAC nunca fue parte de la base de cálculo. Pero si uno litigaba en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí formaba parte de la base de cálculo. Con lo cual este artículo lo que viene a decir expresamente a concentrarse que la base de cálculo va a estar conformada por aquellos salarios que sean mensuales, que sean normales, que sean habituales, ¿sí? Y se va a excluir a aquellos que no tengan esos componentes. Por ejemplo, el SAC, como es un pago
de índole, si bien es un salario al año pagado en la mitad del año, en junio y en diciembre, como no tiene un carácter mensual, se excluye de la base de cálculo. ¿Ok? Está bien, Pero, sí. sí. Sí, termina porque tengo otra pregunta de este tema. Pero me parece importante destacar esto, que esto viene a dar un criterio general, más que nada orientado a los jueces, para que sepan cómo resolver estas cuestiones, porque en Capital Federal ya se resolvía así y en Provincia de Buenos Aires Ok, no. por ¿Ok? ejemplo, lo que dice también es que la indemnización laboral será la única reparación posible, es decir, no va a haber posibilidades de reclamar algún otro extra como el daño moral o civil. Bueno, este punto yo creo que viene a corregir algo que está ocurriendo actualmente, a corregir o a regular una Sí, cuestión que está funcionando o que está ocurriendo actualmente, que esto es novedoso con la reforma, cuando se eliminaron la ley de empleo público, las multas contra el trabajo en negro. Como se eliminaron, antes había la ley 24.013, aplicaba multas al empleador que mantenía trabajadores en negro o parcialmente registrados. Cuando se elimina esa posibilidad, se eliminan esas multas, los jueces empezaron a aplicar un sistema de reparación por daños y perjuicios, producto del daño que sufría el trabajador no registrado, ¿no? Entonces yo creo que lo que viene a arreglar o regular esta norma, es decir, la única reparación posible va a ser el sistema el cálculo indemnizatorio indemnizatorio tarifado que está en la ley. y en estos Todo lo términos. otro no va a poder reclamarse. Bueno, horas extras, tema importante, ¿no? Respecto del banco de Sí. horas, cómo hacer ese cálculo, ¿no? Que en algunos convenios privados existía el banco de horas. El empleador y el trabajador se van a poner de acuerdo en un Sí. régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo. Es decir, si yo me quedo más un día, lo compenso quedándome menos otro. ¿Cómo se calcula el pago de las horas extras eventualmente, Alejandro? A ver, en rigor de verdad, la compensación, cuando uno trabaja más horas de las legales, de las que establece, la norma, la ley expresamente determina que esas horas tenían un recargo. Ahora la posibilidad que se le da con el acuerdo, no solo entre empleador y trabajador, sino que el empleador y las asociaciones sindicales también, es la posibilidad de poder compensarlo, o sea, que no se paguen con un recargo, sino que el trabajador que trabajó más tiempo un determinado día pueda trabajar menos días, menos horas en un determinado tiempo, ¿sí? Se van compensando las horas para que no tenga un recargo el tiempo trabajado. Pero esto va a ser esto va a ser un tema de acuerdos, y muchas veces funciona, por ejemplo, en sistemas, incluso hoy funciona en shoppings, ¿sí? Que en determinadas épocas del año que hay mayor venta, lo que se busca es compensar las horas en Navidad, que la persona trabaja más tiempo, después, pasado el periodo de mucha demanda, trabaja menos cantidad de horas. Entonces, Está esto de claro. alguna forma funciona, y lo que busca es tratar de establecer una reglamentación para poder pactarlo y que después no exista un riesgo de reclamo. Correcto. Vacaciones. Este es un tema muy importante. ¿Cómo se pueden tomar las vacaciones? Si en cualquier época del año, si en verano. Posibilidad de fraccionar las vacaciones por un mínimo de 7 días, ¿no? Sí. Ahí hay varias consideraciones, ¿no? Porque se pueden tomar en cualquier época del año y no solamente en el verano. Esto del fraccionamiento, que no... otorgarlas solo en verano no será una obligación, sino que tendrá un plazo temporal. ¿Cómo es esto? A ver, yo creo el periodo de vacaciones se mantiene, que es desde octubre a abril, ¿sí? Que es el Sí. momento que el empleador tiene que otorgar las vacaciones. Ahora, lo que permite la ley es aclarar algo que ocurre en la realidad, que las empresas otorgan vacaciones en invierno, porque el trabajador también quiere irse de vacaciones de invierno. Sí, o alguien que no tiene, Técnicamente, por ejemplo, no sé, hijos en edad escolar y que puede aprovechar exacto. promociones vacacionales en épocas de temporada baja y que prefiere hacerlo en octubre o en, no sé, o en abril o en mayo. Correcto, correcto. Esto ocurre, o sea, esto ocurre hoy, no es una cuestión, porque la gente va a poder observar de que se va de vacaciones de invierno. La ley dice que el periodo de vacaciones es de octubre a abril, pero ahora esto viene a blanquear una cuestión que ocurre en las empresas. Obviamente que hay ciertas garantías que establece la norma, que es para evitar que el empleador siempre otorgue al trabajador vacaciones en invierno,
y nunca tenga vacaciones en verano, de otorgarle la posibilidad que en determinados tiempos sí o sí tenga que otorgárselas en verano. Pero esto viene creo que, a blanquear una situación que ocurre hoy, que no es anormal. A ver, Digamos, si yo entiendo ¿sí? bien, esto viene a poner orden sobre muchas cosas que suceden de hecho, pero para evitar la litigiosidad. Sí, O sea, pero igual el tema de vacaciones tampoco es un marco de índice de litigiosidad de alguien que reclame porque se fue en invierno. Sí puede haber litigiosidad cuando el empleador compulsivamente y todo el tiempo le otorga vacaciones en periodos que no son vacacionales, o claro. se las fracciona de tal forma que el trabajador no llega a descansar. Pero ahí estamos hablando, digamos, no es el principal índice de litigiosidad el tema de vacaciones en ese sentido, porque generalmente el trabajador y el empleador se suele poner de acuerdo. Ahora, cuando el empleador vaya a querer hacerlo compulsivamente a esto, diciendo, no, te vas a ir todos los años, te vas a ir en abril, bueno, ahí sí va a salir la protección de otorgarle en una determinada fecha. Perfecto. ¿Tenemos alguna más? A ver, el tema de los salarios. Se incorpora el salario dinámico que puede fijarse por tiempo o por rendimiento, por productividad, digamos. ¿Cómo sería, Alejandro? Sí. Esto ya estaba vigente en la ley de contrato de trabajo, que es la forma de determinar la forma de por tiempo, por acto, por rendimiento. Lo que incorpora ese artículo adicionalmente es en realidad la última parte que habla sobre las propinas que no van a ser consideradas parte de la remuneración, aun cuando sea un uso y costumbre dentro de la empresa. Esto obviamente va a ser bastante polémico, el tema de no considerar remuneración en la propina, porque hay bastante jurisprudencia que lo avala. Pero bueno, es un tema ¿Puede terminar que judicializado eso? esto sí puede llegar a tener, pero dentro de lo que es el sistema de rendimientos y eso está habilitado desde siempre, la posibilidad de que el empleador pueda fijar criterios de siempre respetando mínimos, por ejemplo, cuando está bajo convenio, mínimos convencionales, de establecer premios o sistemas remuneratorios a base de rendimiento. ¿Mm? Gracias, Alejandro, muy amable, ¿eh? Listo, muchas gracias a ustedes. A Que usted. tengan buenas tardes. Gracias, Alejandro Lositos, laboralista. Y para cerrar con vos, Guillermo,